tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad audiovisual y del reencuentro con el público. Frente a un proyecto de ley de reforma laboral que busca desfinanciar y diría destruir las industrias culturales de Argentina y dentro de ellas el sector audiovisual, nosotros desde GPS Audiovisual en este comienzo de año más que nunca, seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Bienvenidos a esta 7ª temporada. Hoy empezamos de una manera bastante particular, muy impactante, pero bueno, esto es lo esencial para nosotros. El espacio audiovisual nacional que reúne a distintas organizaciones del sector audiovisual convocó hoy a una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, esto ocurrió hace muy pocas horas, para explicar el impacto que tendría, que significaría la aprobación de los artículos 210 y 211 de dicha reforma para el sector audiovisual. O sea, una muestra más de la política destructiva que se está llevando a cabo contra las industrias culturales, pero contra el cine argentino en particular. Estamos con Carlos Jaureguialzo, él es directivo de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, es una de las entidades que integra el espacio audiovisual nacional. Y estamos con él porque este tema es esencial, hoy y de aquí en adelante. Así que, bueno, nos preocupa mucho, es una muestra más. Yo podría contar otras muestras más de esta política de destrucción. Entre ellas se acaba de aprobar la desregulación del sistema de calificación cinematográfica de Argentina, un sistema que viene desde el comienzo de la democracia, con una ley que terminó con la censura y que también apostó durante todos estos 40 años a la diversidad para ofrecerle una orientación al público, a los espectadores y las espectadoras, a los niños, para cuidar también el acervo cultural, pero sobre todo los derechos, ¿no es cierto?, de la audiencia, que los tiene y muchos. Así que bueno, este es un puntito más que no quería dejar de mencionar porque realmente es tan lamentable como lo que vamos a tratar ahora con Carlos Jaureguialzo. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Y bueno, como siempre, poder difundir de alguna manera nuestra problemática, que
La verdad que, qué sé yo, pasan tantas cosas en este Mm, país que de repente decís, no, bueno, lo de ustedes es menor, pero la verdad que no, para es nada. trabajo, que es lo principal, ¿no? Para alguien sostener una familia o lo que sea. Entonces, eh, la verdad que esto que aparece en esta ley de modernización laboral, que no tiene nada que ver con la Sí. modernización laboral, es un punto que nada, que habla sobre una asignación específica que tiene la cinematografía o el audiovisual, que está en los últimos dos artículos de todo esto, o sea, imagínense el público, son los artículos 210 y 211 eh, de esta ley, ¿no? Eh, Imagínense tratar 200 artículos en una sesión del Senado, o sea, estos dos artículos se pueden llegar a tratar a las 7 8 de la mañana, Sí, sí, este, entre gallos y entre medianoche, gallos y digamos. medianoche, con los Sí. senadores dormidos, y tienen que, lo que estamos tratando de hacer es eh, llegar a los senadores de alguna manera, no es fácil, obviamente, primero que, bueno, son de distintas provincias, es tan poco acá en Cava como para poder conversar con ellos y demás, y por lo menos que sepan de qué se tratan estos dos artículos, porque en verdad, viste, dicen, bueno, derógase la ley o el Sí. artículo tal de la ley tal, bueno, qué sé yo, no, en verdad, con los senadores que estamos hablando hasta ahora, la mayoría nos dice, yo no sabía de qué se trataba. Bueno, hoy yo estuve escuchando la conferencia de prensa que hicieron hace pocas horas allí en el Congreso de la Nación y justamente hubo una legisladora de Jujuy, De creo que Jujuy, era, sí. que dijo muy claramente que gracias a este encuentro que habían generado desde el espacio audiovisual nacional, estaba tomando conocimiento de lo que implicaría la aceptación de estos dos artículos, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué te quedó de sensación después de todo esto que ocurrió en horas del mediodía, Carlos? Nosotros quedamos muy contentos porque nos pareció que en el tiempo que tuvimos y el espacio que tuvimos, que la verdad que hacer una conferencia en el Congreso está bueno Sí. porque es el ámbito, nada, quedamos muy contentos porque dijimos distintas cosas complementarias, o sea, no fue un discurso único. Ujú. este, eh, bueno, nos pudimos expresar, contestamos preguntas del periodismo, hablaron algunos legisladores, como la legisladora que vos mencionás, que estaban presentes, estuvo gente del medio, gente caracterizada, actrices, actores, directores, qué sé yo. Este, es, es, es una ponencia que es de todo el sector, o sea, no hay Sí. nadie, o salvo sí, me acuerdo de alguno, pero no vale la pena mencionarlo, pero esto es unívoco, o sea, sabemos que es una locura lo que se está planteando. Ujú, Entonces, bueno, digamos, si terminada la conferencia, el sabor es bueno. ujú. Después, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuánto va a llegar a los legisladores de todo esto? Es difícil. En los encuentros que pudieron tener con legisladores hasta el momento, porque ustedes estuvieron muy activos desde el espacio y desde DAC en particular, en contactar a legisladores y Sí. ponerlos al tanto de qué significan estos artículos y qué va a pasar. Eh, También, ¿qué conclusiones sacás hasta ahora de eso? Bueno, depende de qué se trate. No, hubo una ronda de visitas a legisladores que fue muy buena, en general una buena recepción y esto que te decía, yo no sabía nada, no entendía lo que eran sus artículos, no había llegado a leer hasta ahí, porque tampoco, o sea, eh, eh, es el 210 y el 211 creo que de 170 páginas, una cosa Mm, así. La verdad que también para los sí, una legisladores debe ser locura. difícil leer todo y en cada punto tienen que ver cuál es el artículo, de qué ley, bueno. La verdad que está bien que tengan asesores y demás, pero no es fácil. Y menos estos artículos que son los últimos y que por ahí los que menos les interesa, aquello, porque en el medio hay leyes Sí, sí, laborales que sí. son mucho más gruesas y más definitivas. Este, pero bueno, en general, bien la recepción. Eh, Te digo, hoy al final llegué acá medio justo, porque al final de la reunión esta de la conferencia, tuvimos una reunión con
Josefina Tajes, que sería la mano derecha de Patricia Bullrich, o sea, la jefa de sus asesores. Ujú. Y después estuvimos con entiendo que es la secretaria general del radicalismo, ahora nombrada, ahora creo que en diciembre, una chica joven muy predispuesta, la verdad. Y bueno, y así tenemos reuniones cuando Mm. se puede y con los que podemos y nada, qué sé yo, planteamos nuestras propuestas. Ahora. Ahora, ¿por qué crees que buscan derogar, llevarse puestos fondos que no provienen de rentas generales? La verdad que es imposible de contestar con seriedad esa pregunta. Eh, a ver, primeramente diría que para mí las asignaciones específicas son virtuosas, si se quiere, que ideológicamente, porque lo dijo Patricia Bullrich, se lo dijo a un compañero nuestro que le preguntó, dijo que ellos ideológicamente estaban en contra de las asignaciones específicas. Eh, bueno, yo digo, el, el- la ley de cine, lo primero que hizo el Estado o el gobierno con el cine fue en el año 57, Ujú. Revolución Libertadora. Después la ley, la 17741, que siempre mencionamos, y que es la ley de cine, del año 68, dictadura, Onganía. Con Onganía, sí. Y la reforma del 94, menemismo. Digo, ¿dónde está ahí el comunismo Sí, expreso sí, que ellos sí, persiguen? O sea, sí. en todo el mundo son asignaciones específicas. Los países de Europa, que son los más adelantados en esta materia, regulan a las plataformas, les piden, les piden un impuesto, un gravamen y además una cuota de pantalla y una cuota de producción. Y lo hacen porque quieren estar en tener ese público. Entonces, pagan el gravamen y cumplen con la cuota de producción. Bueno, eso es una asignación Sí, sí, específica. O sí, sea, es sí. la plata de las plataformas, que es lo que ganan las plataformas con sus usuarios. De una parte de eso vuelve al cine o al audiovisual español, francés, en este caso. Sí. Bueno, en el caso del cine español, además significó un crecimiento muy importante. Trabajan con montones de plataformas en la producción audiovisual en España, Sí, claro. no solo las que aquí conocemos, hay muchas otras. Y significó eso, un florecimiento y además incluso hasta una vuelta del público a las salas. Influyó en Exactamente. todo, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Sí, Bueno, sí, sí. eh, Y a- bueno, ahora acá, bueno, se habla de lo ideológico, ¿no? Pareciera que a esta altura todo esto es más ideológico pareciera la que venganza de alguien. concreto, ¿no? Porque, digo, Sí. ¿cómo se explica además estos dos artículos en el contexto de una reforma laboral? No, 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 bueno, eso no tiene ninguna explicación. Después, el cine es superavitario, o sea, el cine crea divisas, crea trabajo, es mentira que se pierde plata con el cine. O sea, hoy lo dijimos acabadamente, yo no quiero entrar en eso porque es la parte, digamos, económica que manejan un poco más la gente de producción. Hoy se dijo acabadamente, hay datos del BID. El BID con Netflix hizo, creo en el 2024, todo un estudio de cómo el audiovisual funcionaba económicamente y la verdad que o sea, tiene una devolución mucho más que lo que se invierte. Bueno, pero, eh, qué sé yo, no tiene explicación, Ujú. Aparte, bueno, eh, a ver, también hay otra cosa que contradice los supuestos argumentos de ellos. Eh, en la ley que presentó, sí, que presentó el gobierno, eh, el impuesto del ENACOM lo derogaban, o sea, no existía más el impuesto que cobra el ENACOM. En el dictamen de las comisiones volvió y sí, el ENACOM cobra el impuesto y después el artículo 97 del ENACOM, que es cómo se reparte ese impuesto, ataca directamente los incisos, creo que son A y C, que son el cine, la televisión pública y la radio, RTA. Y deja a los demás institutos o lo que fuera organismos que reciben dinero del ENACOM. O sea, el artículo 97 regula
cómo se reparte ese dinero. Bueno, del artículo 97 sacaron solamente al cine y a la televisión pública. Ujú. Explicación para eso, no lo sé. Si el problema son las asignaciones específicas, serían todas. Además, hay creo que más de 20 asignaciones específicas más que no se refieren al cine, sino a otros rubros, y Ujú. tampoco nadie dice de sacarlas o de plantear algo con eso. En fin, es muy difícil de entender, eh, es muy específico con respecto al audiovisual, al cine. eh, no sé. Hoy en esta conferencia de prensa se nombraron otros aspectos que involucran a esta cuestión, ¿no? Con estos dos artículos. Por ejemplo, o sea, el desfinanciamiento del cine no es solamente que los directores y los productores no puedan filmar o no tengan acceso a fuentes, recursos para financiar las producciones. También es el desfinanciamiento, bueno, del Instituto Nacional de Sí, Cinematografía, eso desde ya. Por eso mencionaba también esto de la calificación, sí, claro, porque dejaron mucha gente afuera sí. en el camino con esta normativa, pero también las escuelas de cine, la escuela de Bueno, sí, cine del instituto, una escuela histórica, la ENERC, que además tiene sedes en el interior del país, sí. o sea que van por todo desde distintos lugares, ¿no? Sí, hoy se mencionó. Otra cosa es que eh, también, ¿no? En una conversación que tuvieron compañeros nuestros con la senadora Bullrich, dijo, no se preocupen porque igual en el presupuesto, o sea, el Inca va a quedar dentro del presupuesto nacional y será la misma plata que recibiría por esta otra impuesto, asignación. Lo cierto es que eh, en el presupuesto de este año, de lo que pidió el Inca o de lo que mandó como presupuesto propio, quitaron 19.000 millones de pesos. Ujú. 19.000 de un presupuesto que es de 40, 50.000 Sí, millones, no es que sea, sí, que es sí, sí. un vuelto, es no sé, el 40%, qué sé yo. Así que, este, qué sé yo, no. Ahora, contra todo esto que se dice, porque se encargaron de subrayarlo muy bien desde el comienzo de esta gestión, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué a los directores, a los productores, a la gente, los técnicos, los sectores que integran el espacio audiovisual nacional o que están por fuera de él, pero también están involucrados Sí. en la actividad audiovisual, por qué les interesa que siga existiendo el Inca? ¿A nosotros por qué nos interesa? Sí, porque parece que, no, claro, quieren seguir teniendo prebendas, quieren seguir viviendo de arriba con la nuestra. Esta es una cosa, No, ¿no? sí, sí, Muy frecuente. hoy Entonces, hablábamos me de parece eso. que la pregunta va por ese lado también, a eso apunto, ¿no? A ver, Que quede claro también, porque si no sí, es como versiones de que estos son unos vivos que no quieren trabajar y que lo único que quieren son subsidios, por eso mi pregunta. a ver, digamos, es una respuesta muy amplia. Primero, una película no se hace solamente con el dinero, el crédito, el subsidio del instituto. Eso es una parte, que es una parte que hoy día casi es mínima. Pero eso permite encontrar otras ayudas, o sea, coproducir, no sé, hay muchas provincias que hoy día tienen cash rebate, o sea, Ujú. el dinero que se gasta en esa provincia después se reintegra, pero ese dinero hay que tenerlo inicialmente. Bueno, o sea, sin la patada inicial, digamos, del Inca, no digo es imposible producir porque producen las plataformas, producen, no sé si queda algún productor que puede producir por la suya, Mm. ponele, pero en general, el sector en general no puede producir si no tiene esa inversión inicial del instituto. Eh, los productores, directores, etcétera, ponen su trabajo, ponen años de vida detrás de un proyecto que no lo están cobrando mes a mes. No es que el instituto te paga Mm. mensualmente, te da un dinero para hacer la película. Vos antes estuviste un año haciendo el guión, estuviste 2 años hablando con actores para ver si convencías a uno importante para que lo demás fluyera. No sé, todo lo que hace al cine, en este caso, al audiovisual. Eh,
es indispensable el Inca, es fundamental. La verdad que en estos 2 años, y hay que decirlo, no se hizo ninguna película nueva con dinero del Inca. O sea, eso que alguna vez dijimos, 0 películas, es absolutamente cierto. Las películas que hay, que algunas que se estrenan son o que vienen de anteriores gestiones y que, bueno, como una película tarda en producirse varios años, aparecen ahora como estrenadas ahora, pero se vienen haciendo y a lo mejor Ujú. el crédito del instituto es de hace 5 años, qué sé yo. Y otras que se hicieron a pulmón porque siempre, como vos te referías a las escuelas y demás, siempre hay la gente más joven que por ahí se junta con 4 amigos, que hacen una película que es extraordinario, este, y que a lo mejor con, no sé, con un dinero de no se sabe quién o de qué se puede llegar a hacer una película. Pero no puede ser el cine, la industria cinematográfica que debiera ser y que, como decíamos antes, traería divisas al país, etcétera. No se puede hacer de esa manera a los ponchazos con 0 pesos. Entonces, que exista el instituto es imprescindible. Por lo demás, lo que piensa la gente, qué sé yo, que se roban la plata o lo que sea, bueno, es verdad que hay una cierta opinión pública eh, que dice, pero hacen películas que no las ve nadie. Sí, bueno, todo eso, a ver, el cine americano, Estados Unidos hace 200, 300 películas Sí, por no año. son todos éxitos de ¿Cuántas taquilla. conocemos acá en la Sí. Argentina? ¿10? ¿8? Por año, con suerte. ¿Y cuántos fracasos tiene? O sea, eh, acá había un productor que era venezolano, petrolero, que vino y produjo acá, Estrada Mora. Ujú. Él Jorge decía, Estrada Mora, Jorge sí. Estrada Mora, él decía que el cine era como buscar petróleo. Decía que hace 10 películas y por ahí 9 son fracasos y una es un éxito y es como encontrar petróleo porque no se sabe cuánto se puede ganar. Pero bueno, es así. Nadie hace una película para perder o para que no la vea nadie. Ujú. Pero no es fácil. Ahora hay una baja de recaudación en las salas, la gente, no sé, pandemia mediante, o no sabemos por qué, es una cosa medio global que ha abandonado de alguna manera las salas, lo que se cuenta son la gente que la ve en las salas. Yo digo siempre lo mismo, el cine es como la literatura, o sea, es un arte perenne, o sea, yo leo, no sé, qué sé yo, cualquier una cosa de Dostoyevsky y la escribió hace 200 años y hoy encontrás el libro. El cine es lo mismo, o sea, yo vi las primeras películas de Leonardo Fabio, Sí. qué sé yo, sí, Cinecittà, lo que fuera, no sé, y son películas antiguas, la Guerra Gaucha, y Ujú. yo no vivía cuando se hizo eso. Pero la película está, si vos la buscás en un archivo, en lo que fuera, las películas hay quien las baja en las plataformas Sí. y si te fijas tienen un montón de visiones, bueno, y eso no se cuenta, o sea, se cuenta solo los espectadores en la sala, que van decayendo y la verdad que si antes una película argentina un éxito hacía 2 o 3 millones de espectadores, 2 millones y pico, hoy no los hace, muy No, difícilmente, no, son cifras que muy ya, que lejanas ya no, aquellas, que ya no se lamentablemente, encuentran más, ¿no? sí. Ahora, bueno, hace en programas anteriores estuvo aquí Hernán Findling y él nos decía que con suerte el año próximo, desde la Academia de Cine, pensaban que podía haber 10 películas nacionales. Este, Sí, ¿Ustedes tienen el mismo pronóstico de cómo evalúan la situación? sí, sí, creo que es más o menos eso. O sea, eh, hoy lo conversábamos. Yo la verdad que no estoy tanto en el día a día del Inca y de los proyectos, pero me decía Vanessa Pagani que va mucho al instituto, porque incluso la consultan del instituto, después no le dan bola, Sí. pero la consultan. Este, y me decía que, por ejemplo, de los concursos que hubo ganadores, nadie filmó todavía. Ujú. ¿Por qué? Porque el dinero que da el concurso es exiguo, no alcanza, no sé, por una serie de cosas. Pero sí, que es probable lo que dice Hernán, que haya 10 películas o Ujú. algo así. Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, en los festivales, hoy también se habló en la conferencia de prensa de los grandes festivales internacionales, ¿no? Y la presencia de las producciones argentinas en esos festivales, Sí. donde han cosechado montones de premios,
pero también han hecho muy buenos negocios de Sí. coproducción, obteniendo financiamiento también, y eso también está en juego ahora, ¿no? Bueno, lo dijo Alejandro Israel, que es productor, Sí, que este año en Berlín, que es el próximo festival que cae ahora, hay de 205 películas que están en competencia, hay 27, no me quiero equivocar con los números, pero si no sí, es eso sí, es muy sí, parecido, 27 de Latinoamérica. sí. De esas 27, una sola es Argentina. Sí, después son Brasil, Claro, Colombia, Chile. sí, pensemos que en Latinoamérica Argentina era el primer productor Ujú. de audiovisual, tal vez, no, ni siquiera junto con Brasil, creo que superior a Brasil, en el momento que más o menos había una cinematografía. Así que bueno, esa es una realidad. Este, es lo que hay. También comentaba otra compañera nuestra que Ancine, que Sí, normalmente coproducía Argentina-Brasil, Ancine es el Inca de Brasil, eh, y había una aplicación que era una coproducción sí. argentino-brasilera, no, estos 2 años no se hizo, porque la plata de Argentina no está. Entonces, bueno, no, los brasileños lo hacen solitos. Sí, sí, Bueno, sí, son todas sí, cosas que se van perdiendo, qué sé yo. Eh, lo que vos decías de España hoy, eh, el castellano, el español, después del chino y el inglés, sí, creo que es la lengua es un más hablada. mercado Entonces es un mercado grandísimo. Sí, enorme. Bueno, sí, ahora lo están aprovechando hasta los colombianos. Los sí, colombianos están produciendo mucho más que nosotros. Bueno, qué sé yo. sí. Este, Si vinieras del futuro, ¿no? Dios mío. ¿Qué dirías que pudo haber pasado el próximo miércoles en esta sesión Ah, donde supuestamente se va a debatir, digo, debatir entre comillas, ¿no? Eh, la verdad que es muy difícil. Hay contradicciones tan claras que es muy difícil hacer un pronóstico. Mira, hoy decíamos, eh, porque digamos, ¿esto cómo es la negociación? Bueno, hay 72 senadores, están más o menos empatados. Hay 20 de la Libertad Avanza, 21 del peronismo. Suponemos que todo el peronismo vota en contra, toda la Libertad Avanza vota a favor. Quedan unos 35, una cosa así. Eh, Independientes, llamémosle, no sé, neutrales, lo que queramos decir. No es tan así, pero bueno, ponele, que podrían votar cualquier cosa. Teóricamente, los senadores dependen de los gobernadores están mm, negociando con el gobierno. Bueno, hay más o menos 10 o más provincias que tienen su propia ley de cine, sí, que tienen cash rebate, que tienen ayudas. Eh, ¿Por qué? Porque les interesa que se filme en sus provincias y que filmen sus provincianos, porque es laburo, porque muestran sus intereses turísticos, porque muestran sus paisajes, porque le dan de comer a su gente, porque funcionan los hoteles, funcionan los restaurantes, funcionan, qué sé yo, o sí, sea, la todo lo. provisión de servicios, ¿no? Exacto. Porque el cine no es solamente los 10 actores que Sí, uno ve delante de la cámara, sino toda una parafernalia que está atrás, que mueve un montón de gente, de servicios, como vos decías, y demás. Ahora, esos más de 10 gobernadores, ¿qué le aconsejan a sus senadores? Que voten para bajar esta. O sea, quiero decir, el dinero que ponen esas provincias no sirve si no está el dinero del instituto. O mm, sea, un no es productor suficiente, claro. cordobés, jujeño, lo que fuera, tiene el crédito o el subsidio del instituto. Bueno, y si tiene las ayudas provinciales, bueno, obviamente es mucho mejor. Pero si no tiene el dinero del instituto, no le sirven las ayudas que le pueda dar la provincia. Entonces, este, qué sé yo, todo eso se va a ir al demonio. Sería una lástima. Y, Ujú. y si depende de los gobernadores, no sé, por lo menos los que tienen una ley de cine, hay muchos que tienen ley de cine. Sí, Jujuy Y, tiene, sí, Jujuy, Tucumán, sí, Córdoba, Córdoba, ahora Buenos Mendoza, Aires, sí, sí, Río Negro, sí, sí, Mendoza, bueno, sí. Santa Fe, este, y Bueno, más. eh,
No sé qué más decir No, realmente porque no tengo palabras para todo esto que estamos viviendo, que es muy es difícil. catastrófico. Sí, muy difícil. Carlos Jaureguialzo, muchas gracias por No, acompañarnos y también por defender el desarrollo de la industria audiovisual argentina en una cultura plural, libre, accesible y diversa, como decimos nosotros al comienzo de cada uno de nuestros programas. Muchísimas gracias. no, muchas gracias a vos y a ustedes por invitarme y bueno, sigamos luchando. Seguiremos con este tema. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La cultura somos todos nosotros. Es nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad. El Inca, la radio y la televisión nacional garantizan el desarrollo de nuestra cultura y el acceso a la información. Si se aprueba la reforma laboral, el fomento que estos organismos ya tienen asegurado corre peligro, haciendo que su financiamiento dependa de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Si el Inca se desfinancia, ¿quién nos va a representar en nuestras pantallas? ¿Quiénes van a contar nuestras historias? A pesar de que busquen silenciarnos con diversas leyes y decretos, los que hacemos la cultura no vamos a dejar de existir. Las políticas de fomento a la industria cinematográfica, teatral y musical existen en todo el mundo. ¿Por qué los políticos que en otros momentos históricos las han apoyado ahora quieren terminar con ellas? La cultura somos todos. No tiene partido, ni color, ni dueño. Es identidad. Es trabajo. Y es Argentina. Nos pertenece. Estrenado mundialmente en la competencia internacional de Sundance, el cortometraje argentino Los Mentirosos de Eduardo Brown Costa ganó el premio especial del jurado a la actuación en cortometrajes para los niños Noat Rojas y Filippo Carroza. Los Mentirosos narra la historia de dos niños pequeños que son sorprendidos robando dulces en el cine y deben encontrar a un adulto que se haga pasar por el padre de ellos. Estamos con Eduardo Brown Costa. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Julia, un placer. Gracias por la invitación. Igualmente, Eduardo. Bueno, ¿cómo encontraste la historia de Los Mentirosos? ¿En qué te inspiraste? Bueno, la verdad que viene mucho a partir de mi infancia, de crecer en los 90 y principios de los 2000 en Buenos Aires, en Capital. Y bueno, de historias a partir de haber tenido una infancia bastante independiente, por así decir, y las historias que con mis hermanos vivíamos un poco, creciendo en la ciudad. Y también del rol importante que tuvo el cine en ese crecimiento y las salas de cine como espacios en los que en donde construir un sentido de identidad, ¿no? Como el cine me parece que para muchos es una gran escuela de alguna manera, o una gran manera de poder pensarnos a nosotros mismos, y me parece que el corto un poco también trata sobre eso. Ajá. Ahora, la historia en sí, ¿cuándo te apareció claramente? Porque bueno, esos recuerdos de la infancia en los 90, todo eso contribuyó, ¿no? a crear la historia, pero digo, ¿en qué momento dijiste, bueno, aquí está, es esta, hago este corto? Y un poco escribiéndolo y reescribiéndolo, fui descubriendo un poco el corto gira alrededor de un equívoco o de un episodio que quizás tiene más que ver con la comedia, que es un hombre que se hace pasar por el padre de estos chicos. Y nada, me pareció lo suficientemente potente, me parece que es un equívoco que encierra muchas cosas, pero la realidad es que fui construyendo la historia hasta entender que era eso, pero llegué hasta ahí escribiéndolo, a partir de cuentos cortos que tenía escritos de mi infancia, pero el equívoco central y ese episodio lo fui descubriendo a medida que iba escribiendo. ¿Y cómo fue el trabajo, bueno, para interactuar con dos niños, ¿no?
En el rodaje, bueno, es muy conocido esto que se suele decir en cine, ¿no? Trabajar con niños y con animales Sí. no es lo más recomendable, pero esto dicho con todo respeto, ¿no? ¿Cómo fue en Sí. este caso el trabajo con estos dos chicos y, bueno, después un adulto que es, en todo caso, el conocido, ¿no? El famoso de esta historia? Bueno, curiosamente el primer día de rodaje estábamos trabajando con los dos niños y con un gato que tenía una escena importante la primera escena del corto y mis productores decían, bueno, estamos locos que estamos no solamente trabajando con niños, sino ahora también con animales. ¿Sabes? Em, pero trabajar con niños me parece que es un gran desafío en el que tenés que aceptar que hay gran parte del control que ya no lo tenés más, que lo tenés que soltar y Ujú. tenés que abrazar un poco la naturalidad y la improvisación que traen los chicos. Pero nosotros desde el principio con todo el equipo entendíamos que un poco la potencia de la historia caía y se iba a apoyar en ellos, entonces todo el diseño de producción lo armamos alrededor de darles espacio a ellos y un clima de trabajo en donde pudiesen aportar eso que nosotros estábamos buscando en ellos. Em, por ejemplo, la mayoría de las escenas del cortometraje están pensadas como dinámicas de juego, como puede ser robar golosinas, parar Ujú. gente en la calle, espiar a tu madre, o sea, cosas que son muy simples de entender como una dinámica de juego. Y después, la realidad es que tuvimos una coach de actores que se llama Sofía Briet, que es una genia total, que nos ayudó mucho a diagramar los ensayos y ir descubriendo en esos ensayos un poco cuál iba a ser la manera de trabajar con ellos, especialmente con Noah, que es el protagonista y que nunca había actuado en nada, Ah. era su primera vez, no había hecho ni obras de teatro, ni nada en el colegio, ni nada, entonces ir descubriendo cuál iba a ser la dinámica de trabajo que más les funcionaba a ellos, ir descubriendo los ejercicios y los juegos para después en rodaje poder acceder rápido a esa dinámica de trabajo. Em, Se me ocurren como cosas como, bueno, inventar personajes, un personaje que tenga 15 años y descubrir una manera de caminar y de hablar, una manera de desarrollarse y de vincularse con los demás. Lo mismo un personaje de 10 años, de 8 años, de 7 años. Entonces después en rodaje poder decirle, ahora sos el de 7, ahora sos el de 15, Ajá. y ir encontrando como estos un poco estos disparadores que ya tenían como todo su ensayo y su idea atrás. Eh, Claro, y que fluyeran y de estos chicos, ¿no? Como de estos algo chicos y entre aparentemente ellos, ¿no? Los espontáneo. ensayos también tenían que ver entre ellos, que ya se conozcan y trabajen entre ellos y, Ujú. y un poco ir descubriendo cómo gran parte del corto se trata del vínculo entre ellos, que mucho de eso surgió a partir de los ensayos con Sophie y con Noah y Filippo. Y después también hay que decir que los actores adultos, digamos, fueron claves para entender todo esto y trabajar a partir de entender esto. Ajá. Entonces, ahí Mariana, Pablo y Esteban fueron, la verdad, que amorosos y muy geniales en poder darles a los chicos ese espacio y esa contención al mismo tiempo a la hora de trabajar. Ahora, Esteban Bigliardi, que es el adulto, digamos, el actor profesional, ¿no? Y el adulto central de esta historia también. eh, ¿Cómo encontraste en él al personaje? Em, Bueno, Esteban tiene, o sea, la realidad es que le compartí el guión y le encantó y muy rápido estuvo como abierto a la posibilidad de trabajar. Eh, Me parece que él ya trae como una suerte de energía, por así decir, infantil y de juego y de mucha libertad, Ujú. eh, que era clave para el personaje y que fue clave también para todo el proceso de trabajo con él y los chicos. Eh, y me parece que no hubo que pensarlo tanto. O sea, fui a ver
esta obra de teatro que dirigía Romina Paula, en la que estaba él, y en cuanto lo vi a él en escena y todo, es como que fue muy claro y evidente que, que él iba a ser el personaje. También gracias eh, a Casting Club y a Juan, que nos ayudaron un montón a ir descubriendo a cada uno de estos actores, como a Mariana Chaud, a Pablo Fusco, Ujú. todos actores que aportaron un montón en poder elevar el trabajo de los chicos, me parece. Ujú. Ahora, bueno, ¿qué te impulsó a elegir, más allá de estos recuerdos de tu infancia, ¿no? ¿Qué te impulsó a elegir una sala de cine como escenario central de toda esta historia? Digo, y en este momento, además, ¿no? Donde se habla tanto de plataformas, bueno, si el cine va a seguir viviendo o no. Total. Bueno, es un poco eso que te decía al principio de la charla. Para los que crecimos yendo a salas de cine, era como un espacio y un momento Mm, muy especial, me parece, muy contundente y que marcaba mucho los momentos y las infancias, me parece, como que tampoco era algo que se hacía tan recurrentemente, pero cuando lo hacías te llevabas mucho la experiencia sí, de... Yo me acuerdo perfecto qué películas vi en qué salas de cine, ¿no? sí. Eh, y esa sensación comunitaria, esa oscuridad, eh, y me parece que un poco quería recuperar esa sensación casi ahora, así como vos decís, casi nostálgica de lo que implicaba ir a ver una pantalla en una sala llena de desconocidos, eh, y que muchas veces terminaba siendo un espacio de mucho aprendizaje y mucha contención. Por lo menos para mí, para mis hermanos, y mis amigos, me acuerdo como era un espacio también de refugio muchas veces, ¿no? Ujú, sí. Cuando sos chico y tenés un poco de plata que te dio tu papá o tu mamá, y lo primero que hacíamos era ir a refugiarnos a una sala de cine Al y por cine. ahí pagar una entrada y tratar de colarse a otras películas. Eh, y, y sí, y también eso, ¿no? Como cómo hacer para recuperar un poco esa experiencia. Me parece que el corto trata de capturar un poco esos sentimientos y esa sensación de aventura, de ir de las primeras veces, ¿no? De ir al cine por primera vez o dentro de las primeras veces que vas al cine, la primera vez que vas a ver una película que tiene un poco de desnudez, la primera vez Mm, que vas a ver películas que sentís sí. Para más eh, grandes. para más grandes, o películas que Sí, simplemente después te marcan, experiencias así que sí, después te marcan, sí. que tienen como toda esta, no sé, esta sensación de abismo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a ver una película de terror al cine y todas las emociones que tuve alrededor Ujú, de esa experiencia. Y un poco recuperar eso, ¿no? La sensación de un evento así importante. Y bueno, también eso de la desnudez, del erotismo, de cómo el cine en sí mismo es un medio muy que es parte de su naturaleza, una nota erótica, eh, que me parece que también quería recuperar un poco, esta ujú. sensación de lo espiado, Claro, el Guayer, ¿no? Sí, así el voyeur, que es tan parte del cine, y me parece que todo el sí. corto adopta un poco esa forma, Ujú, y esta cosa de volver a espiar nuestras infancias, ¿no? Como espacios, así como paisajes tan importantes después durante toda nuestra vida. Y como un poco la idea de cómo me fui dando cuenta mientras trabajaba en el corto, cómo la infancia solamente aparece como tal cuando la empezamos a mirar hacia atrás, mm, cuando ya no somos niños, ¿no? Cuando sos niño no es que estás atravesando claro. la infancia, sino que sos un niño y ya. Pero cuando dejas de serlo y podés entender que eso fue la infancia, como que la infancia ya trae consigo este gesto de mirar hacia atrás, ¿no? Y entonces hay Ujú. algo ahí que me parecía como eh, muy interesante, muy ideal para poder intentar traducirlo a un dispositivo cinematográfico, de alguna manera.
un Bueno, punto de vista. sí, sí, sí. Yo me permito fantasear también a partir de escucharte, ¿no? Y en este momento por el que estamos atravesando en particular, recuperar la ceremonia del cine, lo comunitario, lo identitario, todo lo que encontramos en el cine, yendo, o en la infancia y en la adultez también. Me parece Sí. que Los Mentirosos también debe traer mucho de eso. Así que bueno, ojalá podamos Sí. verlo pronto, después de este gran triunfo en Sundance, que es, por cierto, una plataforma espectacular para el lanzamiento de una producción, ¿no? Y en este caso, bueno, Argentina. Eduardo Brown Costa, director y guionista de Los Mentirosos, este corto argentino que acaba de ser premiado en Sundance. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Julia, y gracias a Norberto también por el espacio. Muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Papá, ¿te susurraste? ¿Alguna vez te susurré? No, porque vos no lo tenés, pero él sí lo tiene. Y como todos nosotros, Adrián, en algún momento se va a morir. Y lo que tiene adentro se va a despertar. Mañana se inaugura la segunda temporada en Buenos Aires de Boy, el unipersonal de Boy Olmi, que en estos días también se presentó en Mar del Plata, Miramar, Necochea y Punta del Este. Boy se va a presentar los jueves de febrero y marzo a las 20 horas en el Teatro Picadero, con dirección y dramaturgia de Yumi Gauto. Es una obra que se presenta como, leo textual, un laboratorio mágico y creativo. Estamos con Boy Olmi aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Boy, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Encantado de escucharlo, encantado de encontrarnos. Igualmente. Igualmente. Bueno, recién llegado de Uruguay, ¿no? Acabo de llegar de Uruguay en una gira muy particular, como varios puntos, y que fue devolverle al Portal Bosque, que fue ese lugar donde hice una residencia de artista, porque así fue concebido durante 2 años de viajes para residir en ese bosque mágico donde se hicieron las funciones en este momento, retribuyéndole a ese espacio de creatividad y de experimentación lo que habíamos trabajado 2 años y que viene teniendo muchísimos frutos. Bueno, acá en Buenos Aires, ya en la costa atlántica, estuvimos en Mar del Plata, en Necochea, estuvimos en el Teatro Picadero y ahora reestrenamos el Teatro Picadero mañana, lo cual es precioso. Bueno, Boy es una búsqueda que llevó a investigar sobre los ancestros y comprender la diversidad de los orígenes presentes en el árbol genealógico de este dramaturgo, ¿no? ¿Qué te llevó a plantearte a vos este viaje? No sé si me estás escuchando. Sí, te escuché algo, pero se cortó. Me dijiste... Claro, que hay una búsqueda, ¿no?, que llevó al dramaturgo a indagar en los orígenes
en todo lo que los orígenes presentes en su árbol genealógico, en los ancestros. En tu caso, ¿qué te llevó a plantearte este viaje? Mirá, yo desde hace 10 años estaba en una investigación muy personal vinculada con los ancestros, con descubrir quién es el tatarabuelo. Porque todos tenemos distintos abuelos en la medida que vamos escalando generaciones para arriba y nuestros padres tuvieron padres que a su vez tuvieron padres. Y así, matemáticamente, todos tenemos 16 orígenes étnicos, culturales, religiosos. Y me interesaba mucho entender esto, de dónde venía toda la vida familiar. Esa investigación me llevó a empezar a desarrollar textos literarios, textos que tenían que ver con imaginar o ser cada uno de esos grupos. Y en un momento, en talleres literarios y a muchos lugares viendo qué hacía con todo ese material, me topé con Silvia Auto, que es la directora de la dramaturgia de Boy, espectáculo, que me dijo, mira, es maravilloso todo lo que estás estudiando, pero a mí me interesa tu presente de lo que estás en este momento emocional, vida que te lleva a... Y entonces me metí en algo mucho más complejo que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con por qué soy el que soy, por qué vos sos la que sos, por qué cada uno de nosotros es. Y entonces de la mano durante estos últimos 2 años, elaboramos esta dramaturgia que ella editó de las conversaciones que tuvo conmigo durante montones de entrevistas, de entrenamiento, de improvisación, sobre todo de revisión de la vida, que se pone un poco al servicio de reflexionar quién es cada uno de los espectadores también. Porque este espectáculo no tiene ni una palabra de ficción, es totalmente cierto todo lo que hablo de mí, pero al mismo tiempo es cierta la resonancia que generan los espectadores que se sienten muy identificados. ¿Qué nos pasa con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestros hijos, el amor, con la vida, la muerte? Y entonces mi cuento se torna mucho más amplio y pretende ser mucho más universal. Te estoy escuchando con bastantes interferencias. Te pediría si te podés acercar un poco más a tu micrófono o bueno, o continuamos si no telefónicamente. ¿Ahí está mejor? Ahí te estoy, sí. Bueno. Sí. No te estoy viendo del todo a vos, ahora sí. Bueno, yo puedo acercarme así y hablar así. A ver si me puedo poner un auricular, espérate. Vamos a poner un auricular a ver si esto mejora la situación. Claro, porque se va mucho el audio, ¿no? Ahora lo vamos a intentar mejorar. Dale. Bueno, estamos aquí con Boy Olmi conversando sobre Ahí estamos. Boy. ¿Escuchás mejor? Se escucha mucho mejor, sí, perfecto. Ahora no te tengo en imagen, pero bueno, ahora seguimos, sí. Ahora seguimos hablando mientras tanto. No importa. Bueno, Boy está definida como una obra de no ficción. Recién justamente estabas explicando esto, ¿no? A lo largo de un año se fue transformando conforme vos también fuiste cambiando. ¿Dónde está puesto el foco ahora? Bueno, ahora está puesto en esta catarsis personal que resuena con todos los espectadores en la cantidad de funciones diversas que se están armando en distintos lugares de la Argentina y del mundo, porque vamos a ir con esta obra a Madrid y Barcelona a hacer una gira también europea, después de retomar el contacto con el Picadero, donde voy a estar todos los jueves de febrero y marzo. Así que vuelvo al Teatro Picadero. Sí. Ahora, ¿qué significa? Perdóname, sí. Vos no tenés manera de bajarme a mí porque así como me envías mal, yo ahora escucho un eco de mi propia voz y entonces no puedo hablar porque tengo mi voz encima. ¿Hay alguna manera de mejorarlo a eso ver técnicamente? Si nuestro operador está escuchando y a ver si puede hacer algo. Está viendo, viste que todo es en vivo. Gracias. En vivo y en directo. Es verdad. Bueno,
también se define como, decíamos al comienzo en la presentación, como un laboratorio mágico y creativo. ¿Qué significa esto para vos, el espectáculo, no? Voy. Es un espectáculo basado en experiencias absolutamente personales, lo cual hace que sea tremendamente sanador, grato, movilizante, divertido, conmovedor, metafísico. Es un experimento, es un experimento teatral. Por eso decimos que es más que una obra de teatro y que es un experimento con las reglas del teatro, con los elementos del teatro. Hay un hombre en un escenario muy desnudo de alma, no de cuerpo, pero sí de alma, exponiendo aquello que nunca se dice en un escenario, que tiene que ver con las maneras de mostrarnos que no son las que nos mostramos socialmente, porque parte de la hipótesis es que todos tenemos un personaje que hemos creado o que se nos ha armado, primero a partir de lo que recibimos como mandatos. Todos tenemos una serie de mandatos que nos han llegado de forma medio inconsciente. Sí. No me refiero a los valores que nuestros padres y abuelos nos transmitieron y que agradecemos, sino a aquello que llega mucho más secretamente en el inconsciente, ¿no? Nos llegan cosas que son ocultas, porque tienen que ver generalmente con secretos de las familias, y que toman forma de creencias firmes, de mandatos, de síntomas inclusive a veces, y que parece nuestro, pero que no es del todo nuestro. A esto se suma la experiencia de los primeros años de vida, en donde desde que nacemos hasta que tenemos 4 o 5 años, tenemos las primeras impresiones y emociones que conforman una especie de exoesqueleto, ¿no? de armadura, que nos permite después andar por la vida un poco más protegidos de la angustia existencial, por existir, ¿no? Del ser. Bueno, yo me permito en este experimento teatral observar eso en mí y observarlo en cada uno de los espectadores, de tal manera que podamos reconocer que no somos de una sola manera, sino de muchas maneras al mismo tiempo. Porque esa identidad en donde algunos somos simpáticos o ignorantes, violentos o comunicativos, solidarios o empáticos, tiene su correlato con que a veces no somos ni tan simpáticos, ni tan violentos, ni tan comunicativos, ni tan solidarios. Tenemos a veces sombras que acompañan la luz más visible y que también son parte constitutiva de nuestra identidad. En este experimento todo eso aparece a la luz y yo lo expongo de una forma poco frecuente en el escenario, porque en el escenario generalmente mostramos un personaje o mostramos en la vida algo que también es un personaje, que es esa identidad que hemos asumido desde muy niños y que va mucho más allá de lo profesional, ¿no? Que tiene que ver con esa persona con la que nos mostramos ser. Y entonces, bueno, la habilidad que tuvo Yumi Gauto con esto fue la de desarmarme frente a ella y ahora exponerme en el escenario de una forma que después resulta muy, muy grata, porque no duele, porque uno descubre que si te enfrentás con los miedos más profundos y lo compartís en esta especie de ceremonia sagrada que es el escenario y el teatro, lo que recibo es muy amoroso, no es violento, no es dañino, sino todo lo contrario. Entonces cada día lo hago con más alegría y mañana que reestreno en el Picadero, donde esto se estrenó hace unos meses, me salgo de la vaina en este momento por volver a encontrarme con la gente cara a cara, como estaba ocurriendo en Uruguay hace pocos días, porque es una ceremonia muy bienhechora para todos los que la hacemos. Por eso también digo que no es no es un unipersonal, es un experimento muy personal, que lo hago con la gente. Bueno, qué bueno. Todo lo que recibirás, pero también lo que entregarás, ¿no? Al público, a los espectadores en este espectáculo, en esta performance, no sé, debe tener muchas denominaciones este Boy. Después de una treintena de películas dirigido, no sé, por Manuel Antín, por Eduardo Miñona, por tantos grandes, ¿no? del cine argentino, de una regularidad muy importante en series y bueno, actualmente de Viajes Reales, también otra creación tuya, es otra faceta
en la que vos te movés, ¿no? ¿Qué, qué tiene que tener un personaje o una propuesta para que vos decidas embarcarte en ella? Decir, bueno, sí, aquí voy a poner el cuerpo, el alma, los sentimientos. Mira, el trabajo que hacemos los actores es de una enorme exposición, ¿no? Es como que hay que atreverse a saltar en esa dirección que es lo que te propone una cámara o un escenario o el público. Y los motivos son siempre diferentes, pero todos tienen que ver con que honestamente me generen un deseo. Ese deseo a veces tiene que ver con el texto, a veces tiene que ver con los compañeros, a veces tiene que ver con el director, a veces tiene que ver simplemente con la necesidad de trabajar en algo que ayude a nuestro sustento, porque los actores necesitamos trabajar y nos quedamos sin trabajo todo el tiempo. Entonces, un actor siempre está diciendo, uy, este trabajo se me acaba, ¿y cuál es el próximo? A veces no alcanza con que aparezca simplemente un trabajo para aceptarlo, porque o no te gusta, o no está a la altura de tu fantasía o de tu deseo, y decís, bueno, voy a arriesgar a esperar el siguiente y subirme al siguiente tren. Pero de verdad siempre hay algo que es un indicio, que en la intuición a mí me hace aceptarlo. En el caso de Boy fue mucho más que eso, porque era realmente algo que salía de mis tripas, de mis deseos, de mi corazón, hacer algo tan comprometido conmigo mismo en este momento de mi vida. Pero hay otras veces como una obra como La heladería, que la sigo haciendo también, y que la vamos a seguir ahora en el Teatro Moscú algunos días de marzo, y la vamos a llevar a Italia inclusive. La heladería era algo que yo sentía que tenía que aceptar por algún motivo muy intuitivo, y tenía que ver justamente, por ejemplo, con recuperar ciertas raíces de mi propia italianidad, algo que esta obra de los Scanapieco tiene muy evidente, que es una obra hecha por un grupo de actores que hacen de unos actores que quieren evocar una historia de inmigrantes italianos y se transforman en esa heladería legendaria de la Argentina. Esto me vinculó con la heladería y a encontrarme con gente que era desconocida para mí y que hoy son como unos hermanos, Ana Scanapieco y Pablo Fusco y Lisandro Penelas, que es el director. Sí. Lo mismo me pasó con Boy, que me entregué a Yumi Gauto a exponerme de una manera muy visceral, confiando que esta era la compañera adecuada para esta aventura. Y es enormemente gratificante lo que pasó en estos encuentros. Yo y todos los actores y todos los artistas que trabajamos en equipo ponemos algo muy íntimo en la mesa a compartir con los otros del equipo, ya sea en una película, ya sea en una obra de teatro, con tus compañeros, con tus directores. Estás entregando algo muy valioso, porque cuanto más comprometido es el trabajo, más íntimo y más profundo resulta, ¿no? Estás entregando un tesoro muy valioso. Y si confías generalmente en tu intuición y elegís bien, lo que vuelve muchas veces devuelve con creces ese pequeño sacrificio, ¿no? de atreverse. Uno recibe mucho amor, mucha alegría, mucho juego de ese proceso, y en este caso yo estoy recibiendo cosas increíbles. Este unipersonal que ya hicimos en Villa Victoria, en Mar del Plata, en Necochea, en Miramar, en El Picadero, que ahora vuelve al Picadero mañana. En estas funciones que hicimos en Uruguay me devuelve lo que le pasa a la gente, que va más allá del aplauso tan gratificante para los actores. Me encuentro con gente que lo ve y me dice, me quedé hablando toda la noche con mi pareja, o con mi familia, o con los amigos con los que fuimos, de nuestras propias vidas, porque nos quedó resonando esto que haces. Y bueno, el teatro cuando funciona es eso, ¿no? Es crisis de crecimiento, es crisis de oportunidad de reflexión y de transformación personal. Es muy lindo cuando ocurre. Bueno, afortunadamente entonces desde mañana, jueves, en el Teatro El Picadero, a las 20, ¿no? A las 20. A las 20 horas, entonces tendremos la oportunidad de este reencuentro con Boy Olmi y con su Boy. Muchísimas gracias, un placer recibirte, escucharte y que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo enorme, Boy. Yo te agradezco muchísimo a vos,
porque siempre sos una persona tan afinada con tu observación de los hechos artísticos. Sé que sabes mucho, sé que lo aprecias mucho, por lo cual, como hablábamos recién, si no lo viste, te espero mañana en el teatro o cualquiera de estos jueves para que vengas invitada por nosotros a verlo, porque va a ser un gusto ofrecerte una función un poco dedicada a partir de este encuentro con vos. Me encantaría que vengas al teatro. Gracias. Un honor, muchas gracias. Bueno, esto fue este encuentro con Boy Olmi, fue entonces el final de nuestro programa de hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 19 horas en vivo aquí en Radio Trend Topic y en nuestro canal de YouTube de GPS Audiovisual. Les agradezco la compañía, el estar siempre del otro lado a lo largo de estas 7 temporadas que ya llevamos en el aire, aquí en esta radio. Y bueno, como decimos siempre, vean cine argentino. Hay mucho, hay muy variado, hay muy bueno, hay del otro también, pero de eso se conforman todas las cinematografías del mundo. Vean también teatro. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.